Padre, en esta hora que hemos de abrir tu palabra, pedimos tu bendición. Pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Usain Bolt. ¿Saben quién es Usain Bolt? ¿Quién no sabe quién es Usain Bolt? Usain Bolt es conocido porque es el hombre más rápido del mundo. Y eso Elvin nos puede dar una clase porque Elvin es maestro de educación física, ¿cierto, Elvin? Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo en diversas ramas. Hasta hoy nadie ha podido superar sus marcas y es considerado este jamaiquino el hombre más rápido del mundo. Él dice que sus segundos de gloria en la pista es el resultado de años de sacrificio. Segundos es el resultado de años de sacrificio, de constancia, entrenamiento intenso, no solo de talento natural. Él solía decir que entrena por 4 años para solo correr 9 segundos. 9 segundos. Sus principios de entrenamiento están concentrados en la fuerza y en la resiliencia mental, que agrupa unas cosas muy interesantes. Número 1, sacrificio a largo plazo. Boy recalca que no se rinde, aunque no vea los resultados tan pronto. Él menciona que la mentalidad y la disciplina debe jugar un papel muy importante dentro de su entrenamiento, porque es lo único que le va a garantizar el éxito. También él menciona que él aprende mucho de sus derrotas, porque le ayudan a ajustar, mejorar y trabajar más duro en sus puntos débiles. Que todos los días él dedica tiempo para ir al gimnasio durante 90 minutos, para así trabajar su explosividad, flexibilidad, lesiones y también obtener potencia. Y que la rutina de velocidad de él, su entrenamiento, se estructura en 4 frases técnicas: salida, aceleración, velocidad máxima y desaceleración. Boyd también habla de la importancia de disfrutar el momento cuando llega, porque eso le ayuda a tener una mente positiva. Aparte que en muchas entrevistas él ha hablado de la importancia de su mamá y de su religión, aunque ya no la practica, y cómo el adventismo le ha ayudado a poder tener una mente sana y un espíritu también sano. Otro hombre muy importante dentro del deporte, que habla mucho del entrenamiento, es el verdadero rey del baloncesto. Gami, me metí en camino de 11 varas, ¿verdad que sí? Porque no es LeBron James, es Michael Jordan. Michael Jordan decía: nunca fui perezoso en el entrenamiento, porque sabía que si lo era, lo sería también en el juego. Nunca fui, ¿qué cosa? Perezoso en el entrenamiento. Y es que el entrenamiento de Michael Jordan fue un entrenamiento sumamente intenso, diseñado por Tim Grover, donde se basó en aumentar la masa muscular para resistir impactos, combinado con levantamiento de pesas intenso, con entrenamientos de baloncesto diarios. Conocido todo esto como el Breakfast Club. Entrenaba de 5 a 7 de la mañana para desarrollar fuerza, resistencia, resiliencia y prevención de lesiones, elevando su rendimiento al máximo. La clave de su rutina y entrenamiento se basaba en unos puntos importantes: el Breakfast Club, un grupo de entrenamiento matutino exclusivo donde lo acompañaba Pippen, Harper y Brown, donde entrenaban hasta las 7 de la mañana, inclusive en los días de partido. Es interesante porque luego de la derrota del Dream Team, hace muchos años atrás, no sé quiénes se acuerdan de esa derrota, que Puerto Rico fue el primero que lo derrotó. Ese equipo tuvieron que traerle un jugador adicional, Kobe Bryant, y la historia nos dice que un día en el que estos individuos regresaban a las 4 de la mañana de fiestar,
en las Olimpiadas, de ir a la fiesta y demás. A las 4 de la mañana regresaban para descansar. A esa hora ellos veían a Kobe Bryant saliendo del hotel para ir a entrenar. Y es que si tú quieres tener éxito en el deporte, necesitas ¿qué cosa? Entrenamiento. Y tú nos puedes hablar mucho sobre esto. Entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ser matutino. También el entrenamiento de Michael Jordan, así como el de Pippen, que era un fiel seguidor de Michael Jordan. Pippen no, Kobe Bryant, un fiel seguidor de Michael Jordan, estaba basado en el enfoque de la fuerza y el músculo. A diferencia de la mentalidad de los años 80, Jordan aumentó su masa muscular y fuerza en el tren superior para resistir lo físico que era el baloncesto en los años 90. También el entrenamiento de Jordan tenía que ver con la prevención de lesiones, ya que Grover se centraba en fortalecer las áreas descuidadas en el baloncesto, que son las muñecas, los dedos, los tobillos y los pies. Hoy día, aquellos que somos seguidores del baloncesto, vemos que los baloncelistas de hoy día son mejores pagados, pero sufren muchas lesiones de estas, y es que no fortalecen estas áreas. También Jordan usaba en su entrenamiento lo que se conoce como el Jump Attack, un programa de entrenamiento para mejorar su elasticidad en los tendones, aumentar su explosividad y su salto vertical. Pero sobre todo, él tenía una mentalidad competitiva. Jordan exigía al máximo incluso en los entrenamientos, retando a todos los mejores defensores. Su dedicación incluyó entrenamiento de pesas durante la temporada, no solo en la pretemporada, lo que permitió mantener una forma física superior a la de sus rivales. ¿Y por qué yo traigo todo esto? Porque en la vida espiritual, si tú y yo queremos salir victoriosos, necesitamos también tener un buen entrenamiento. Jesús frecuentaba retirarse a lugares solitarios, ejercitaba su relación con Dios e iba a lugares desiertos o solitarios para orar y estar en comunión íntima con el Padre. Buscaba fuerza y dirección en los momentos decisivos. Es por eso que en Lucas capítulo 6, versículo 12, antes de escoger a los 12 discípulos, Él se retira a un lugar solitario a orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, encontramos que Él se levantó muy temprano siendo aún oscuro y se va a un lugar desierto también a orar. En Lucas 5, 16, se nos subraya en las Sagradas Escrituras que Él dedicaba tiempo a retirarse en los lugares solitarios. Y estos son ejemplos, mis hermanos, son ejemplos de cómo nos demuestran que la oración es parte de la vida cristiana. Es la que nos ayuda a poder obtener fuerza, a poder obtener sostén para la lucha que cada uno de nosotros enfrenta día a día. Es por eso que las Sagradas Escrituras también nos aconsejan a cada uno de nosotros que de la misma forma en que Jesús dedicó tiempo para entrenar su vida espiritual, tú y yo también necesitamos hacerlo. Y la Biblia nos da algunos textos bíblicos donde nos da recomendaciones sobre ello. El Salmo número 25, versículo número 14 nos dice que la comunión íntima de Jehová está con los que lo temen. Y aquellos que le temen y tienen comunión íntima con Jehová son los únicos que pueden obtener el conocimiento de su pacto. Santiago capítulo 4, versículo número 8 también nos dice que es importante que nosotros nos acerquemos a Dios para que Él pueda acercarse a nosotros. Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús decía, permaneced en mí y yo en vosotros. El Salmo número 42, versículo 1, el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Señor, el alma mía. Ejercer un entrenamiento espiritual en la vida es de suma importancia. Es por eso que el Señor en el desierto obligó al pueblo que todos los días se levantaran temprano para buscar el maná. Y eso tenía un propósito, porque el Mesías dijo, yo soy el pan de vida.
Ellos necesitaron levantarse todos los días tempranos para poder tener un encuentro con Dios, para poder entender de que Dios todavía suplía, que Dios todavía obraba, que Dios todavía hacía milagros. Que el Dios que lo libertó en el pasado, en el presente, era alguien importante para ellos también. Y es por eso que tú y yo debiéramos de emular la misma situación. Es por eso que tú y yo debiéramos de levantarnos temprano y dedicar un tiempo a solas con Dios, para que podamos salir victoriosos en el momento de la tentación. Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 44. Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Y Lucas 22, 39 al 46. Narran tal vez el evento más importante y poderoso en las Sagradas Escrituras y para el cual Jesús se preparó. Algunos creen que ese evento es donde Jesús obtuvo realmente la victoria sobre el pecado. Y hablamos del Getsemaní. Y la oración que Jesús hizo en el Getsemaní la encontramos registrada en Juan capítulo 17 como nota al calce. El Getsemaní proviene el nombre de una palabra en arameo que se pronuncia Gat-Shamaní, que significa prensa de aceite o lagar de olivos, un lugar al pie del monte de los olivos en Jerusalén, que representa simbólicamente la intensa presión espiritual, emocional y quebrantamiento de Jesús. El Getsemaní tiene 4 significados muy importantes en la vida cristiana. Número 1, la prensa del alma. Al igual que las escrituras eran trituradas en una prensa, las aceitunas eran trituradas en una prensa para extraer aceite, Jesús tuvo que ser, ¿qué cosa? También presionado, tuvo que llegar al punto de sudar gotas de sangre para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. En el Getsemaní encontramos oración y preparación, donde Jesús frecuentaba este lugar constantemente con sus discípulos. Representa un lugar de retiro, un lugar de encuentro. También es un lugar de sumisión, porque fue en el lugar donde Jesús dijo: derrama tu copa sobre mí, no como yo quiero, sino como tú quieres. Pero también es un lugar de traición y victoria, porque fue allí donde Cristo Jesús fue entregado, pero también fue el lugar donde obtuvimos la victoria hacia el pecado. El huerto del Getsemaní juega un papel importante en nuestra vida, como en la vida de Jesús, porque es el lugar donde nos entregamos así como Él se entregó. Y me gustaría que pudiéramos meditar en ello leyendo Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Donde la palabra de Dios nos dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, al lugar llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo: ¿no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si es posible que esta copa, a menos que
si es posible, que pase esta copa a menos que yo la beba. Entonces hágase su voluntad. Versículo 43. Cuando Jesús regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelanten, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos, y miren, el que me traiciona está aquí. Este evento es narrado por los evangelios sinópticos, conocidos como Mateo, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, perdón. Juan solo menciona la oración que Jesús elevó allí. Pero esta historia la podemos encontrar en los evangelios sinópticos en forma muy parecida y nos enseña 4 puntos muy importantes para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Punto número 1 lo podemos encontrar en el versículo 39 de Lucas capítulo 22, donde se nos dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como era de costumbre, fue al monte de los Olivos. El texto nos dice que era la costumbre de Jesús ir ¿a dónde? Al monte de los Olivos. Lo que me lleva a pensar a mí, ¿qué costumbres nosotros adquirimos en nuestra vida espiritual? En los momentos que llegan los problemas, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, tal vez en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría. ¿Qué costumbres nosotros como cristianos hemos adquirido? Y fíjense que para que algo pueda ser una costumbre, se tiene que hacer durante 21 días corridos. Luego lo va a seguir haciendo automáticamente. Pero para que algo se convierta en una costumbre, dicen los psicólogos, debe de pasar 21 días. O sea, más de 21 días Jesús estuvo yendo al monte a orar. ¿Estamos nosotros yendo al monte espiritual de nuestras vidas? ¿Estamos cada uno de nosotros dedicando todos los días tiempo de oración y de encuentro con Dios? En los momentos de alegría hacemos como dice Santiago en el capítulo número 5, cantamos. En los momentos de tristeza oramos. En los momentos de enfermedad llamamos a los ancianos para que vengan a ungirnos. ¿Qué costumbres nosotros adquirimos para poder alcanzar el éxito en nuestra salvación? El Getsemaní nos enseña que cada uno de nosotros necesita desarrollar una costumbre de entrega, de sumisión y de encuentro con Dios. Pero también nos enseña una segunda cosa, que podemos encontrar en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, donde se nos dice que cuando él comenzó a afligirse y angustiarse, les dijo a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Mateo capítulo 26, Marcos 14 y Lucas capítulo 22, nos dice que en el momento de angustia, en el momento de sufrimiento, Jesús cayó en el suelo, pero no solo cayó en el suelo, sino que su sufrimiento fue tan y tan grande que comenzó a sudar gotas de sangre. Su angustia fue grande, porque su misión era grande. Lo que tenía que soportar era sumamente grande. Su lado humano en ese momento se apoderó de él y creyó que no podía llevar a cabo su misión. ¿Crees tú no poder más? ¿Estás en la mañana de hoy muy angustiado? ¿Te sientes solo y que luchas con todo y contra todos? Si al igual que Jesús en el Getsemaní tú te sientes angustiado, si al igual que Jesús tú te sientes desesperado,
Si al igual que Jesús tú te sientes que no hay otra solución, déjame decirte que hay solución para tu vida. Y es que el libro de Hebreos, el capítulo número 4, versículo 16 nos dice que cuando vamos al trono de la gracia, encontramos misericordia, ayuda en el momento oportuno. Pero nos dice algo más, nos dice que si te sientes así, puedes acudir al trono de la gracia confiadamente porque hay alguien que te entiende, hay alguien que sabe lo que tú tienes, hay alguien que fue experimentado en todo, hay alguien que ha sufrido igual que tú. Así que si en el día de hoy estás sufriendo, no sufres solo porque Cristo Jesús sufre contigo. Porque el sufrimiento del Getsemaní le da garantía a que Él pueda sufrir con nosotros para que nosotros podamos obtener la victoria también. No estamos solos, nunca solos, decía Martin Luther King. Otra lección que podemos aprender del Getsemaní la encontramos en Marcos capítulo 14, versículos 31 al 36, donde se nos dice: y se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la copa. Y oraba diciendo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En este texto encontramos dos cosas muy importantes. La primera, que Dios todo lo puede. Jesús decía: yo sé que tú todo lo puedes. Y en medio de la angustia, en medio de la oscuridad de la vida, en medio de la neblina que podamos tener frente a nosotros, en nuestros ojos, es importante que tú y yo entendamos que Él todo lo puede. Lucas capítulo 18, versículo 27 nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesús también dijo: para los hombres imposible, mas para Dios no, porque para Él todas las cosas son posibles. Vuelve y lo recalca. Y es que, mis hermanos, cualquier cosa Dios la puede hacer en nuestras vidas. Él nos puede liberar de cualquier situación. Él nos puede salvar de cualquier cosa. Él puede darnos sanidad. Pero si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es lo que Job aprendió. Y es que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, aunque Dios todo lo puede, Él tiene propósitos. Job capítulo 42, versículo 2 nos dice: yo sé bien que tú todo lo puedes, pero tus planes no se pueden frustrar. Otras versiones dicen: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, pero ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y es que si Dios puede darnos la libertad, si Dios nos puede dar la sanidad, si Dios puede levantar a la persona desde el lecho del dolor y darle vida nuevamente. Pero hay planes y hay propósitos dentro del plan divino, el cual a veces comprendemos y a veces no comprendemos. Pero todos son parte de la soberanía de Dios. Y tú y yo nos corresponde solamente confiar en ese plan y esa soberanía, que es mucho mejor para cada uno de nosotros que lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo o lo que hemos de enfrentar. Porque el propósito de Dios es hacernos suyos. El propósito de Dios es llevarnos a salvación. El propósito de Dios es que podamos obtener la victoria en el nombre de Jesús. Otra lección que podemos aprender del Getsemaní la encontramos en Mateo capítulo 26, versículo número 41, donde Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y tal vez esta es la lección más importante que podemos encontrar allí, pero tal vez, Gami, es la que menos ponemos en práctica.
Todos nosotros necesitamos aprender a velar, pero sobre todo orar. No podemos dedicar solo tiempo a la oración. El Camino a Cristo en la página número 99 dice que si dedicáramos tiempo solo a la oración como los monjes, en un momento dejaríamos de hacerlo. Es por eso que Jesús dijo, es tiempo de que velen, pero sobre todo también que oren. Necesitamos saber el momento de la historia en la que estamos viviendo. Y ese momento de la historia en la cual estamos viviendo, tú no lo conoces viendo videos de predicadores que hablan sobre el fin del mundo. El tú conocer el tiempo en el que estás viviendo, tú no lo conoces viendo las noticias. Conocer el tiempo en el que estás viviendo, tú no lo conoces leyendo solo los libritos rojos. Si tú quieres conocer el tiempo en el que estás viviendo, la palabra de Dios nos dice que hay que velar y hay que escudriñar la palabra de Dios de día y de noche. Necesitamos adquirir el hábito, mis hermanos, de ir a la palabra de Dios, de dejar que Dios nos hable a través de su palabra, que Él imbuya nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo se apodere de nuestras vidas y nos transforme a semejanza de Dios. El libro Maranata, en el día del 29 de marzo, que es una cita de testimonio para la iglesia, tomo 6, página 404, nos dice: la crisis está justamente delante de nosotros. Enfrentar sus pruebas y tentaciones y cumplir sus deberes requiere perseverancia. Jesús pudo vencer porque Él perseveró. Él dedicó tiempo a estar a solas con el Padre. Los grandes hombres de Dios, a pesar de que tuvieron situaciones semejantes a las nuestras, vencieron porque dedicaron tiempo para estar con Dios. Y la crisis que se nos ha presentado enfrente, eso es lo que requiere: perseverancia, tiempo para encontrarnos con Dios. La cita continúa diciendo que aunque la crisis es grande, aunque hay que enfrentar pruebas y tentaciones, podemos triunfar gloriosamente. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque eso que tú estás enfrentando, eso que yo estoy enfrentando, eso que tú que estás en las redes sociales viéndonos estás enfrentando, Dios tiene un propósito en tu vida y una solución para ti. Pronto podrás reír de alegría. Pronto podrás disfrutar el mensaje que Él tiene a través de esa situación para tu vida. Pero pronto podrás glorificar el nombre de Dios porque fuiste liberado de ello. Pero para que puedas ser liberado de ello, nos dice la cita, pero que para podamos triunfar gloriosamente necesitamos velar y orar. Porque ni una sola alma que vele y ore podrá ser entrampada por el enemigo. ¿Queremos salir victoriosos? Al igual que Usain Bolt y Michael Jordan, necesitamos dedicar tiempo de perseverancia en entrenamiento. Necesitamos dedicar tiempo para encontrarnos con Dios. Necesitamos encontrar tiempo para que Él nos hable a nosotros y nosotros podamos hablarle a Él. De que los tiempos son duros, los tiempos son duros. Pero cuando miramos al Getsemaní, encontramos que aunque el tiempo es duro, también el tiempo trae victoria. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 35. El apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito que son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Él, para que sea el unigénito de Él entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también
glorificó. El Getsemaní lo que hizo fue glorificar a Cristo Jesús, pero también nos glorifica a cada uno de nosotros en los momentos de dolor. ¿Qué pues diremos a esto? Decía Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará a nosotros las cosas que pedimos? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? El que también... ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, por quien nos amó. Y estoy convencido, decía Pablo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni tan siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Jesús, nuestro Señor. Getsemaní, lugar de prensa, lugar donde no solamente Jesús fue presionado, sino que nosotros también somos presionados. Porque esa presión quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. En el caso de Jesús, en esa presión obtuvimos nosotros la vida eterna. Pero en el caso de nosotros, podemos tener un encuentro con Él. Ojalá tú y yo podamos acudir al Getsemaní. Ojalá tú y yo podamos tener un lugar de encuentro con el Señor. Porque Él desea transformar nuestras vidas. Él desea transformar nuestro ser. Él desea que el mensaje del Getsemaní esté muy dentro de nosotros, para que podamos entender que nunca estamos solos, que todo para Él es posible, que hay planes para con nosotros, pero sobre todo que la salvación ha llegado a nuestra casa.